Hay que conquistar la tristeza y no dejar que el desánimo, la angustia y el dolor tengan victoria sobre nuestras vidas. Porque Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús, Duque de Roy. Qué gusto saludarte. Hoy es un día de poder meditar de la palabra de Dios y cómo esta palabra de Dios es la que nos fortalece en el momento de la necesidad. Hoy vamos a meditar acerca de la bendita palabra de Dios y quiero tomar un pasaje de la Biblia. Un pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer en este momento el versículo 5 al 7. Ani López, le bendigo, seguimos orando por usted, por su vida, por la recuperación completa de su salud. Mi hermana Marilena, les bendigo y les saludo en el nombre de Jesús. Y vamos hoy a platicar acerca de estos temas, porque quiero que aprendamos acerca de las armas espirituales que nos ha dejado Cristo para batallar contra toda oposición espiritual que se levanta en contra de nuestra vida y salir victoriosos. Y vamos a basarnos en una historia tan hermosa como es la historia que está marcada en este libro, en el primer libro de Samuel. Y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo del 5 al 7, donde nos habla acerca de una mujer que sufría en gran manera. Y con ese sufrimiento que ella tenía, nos va a mostrar y nos va a dar una enseñanza tan profunda acerca de cómo superar nuestros propios momentos de tristeza. Malcolm Morales, le bendigo. Chatí Adonis, qué gusto saludarte. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos de 5 a 7, nos dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así cada año, cuando subía a casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta es una historia muy hermosa y creo que todos la conocemos, pero quiero reflexionar acerca de esa batalla contra la tristeza, contra el dolor, contra la depresión que puede haber en algunas veces, en algunos puntos de nuestra vida. Y me llama la atención que aquí leemos dos veces y dice: aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Era el mismo Dios que no le había concedido tener hijos a Ana, porque Él tenía un plan para ella, para formar su vida, para formar su carácter, para que en medio del proceso ella experimentara el poder, el favor y la paz de Dios. Pero este proceso traía dentro de ella batallas. El proceso nos trae batallas. El proceso nos trae luchas. Pero la bendición de Dios, el fin de Dios, es de bien y no de mal, de prosperidad, de bienestar y no de mal para nuestras vidas. Jehová era el que no le había concedido tener hijos. Y Ana atravesó un proceso muy difícil, porque no solo era la situación interna que ella estaba pasando, la esterilidad de su matriz que no le permitía darle hijos a su esposo, sino también tenía una rival, nos dice, que la entristecía. Una rival que estaba constantemente, era un factor externo, que estaba constantemente presionándola, humillándola, ahorillándola a la tristeza, al punto que ella
dejó de comer. Y hoy quiero hablar de estos procesos porque es hermoso ver los pasajes lindos de la Escritura y son maravillosos. Y este pasaje es maravilloso. Pero tenemos que entender que mientras estemos pasando en este proceso, que es nuestro proceso de vida en la tierra, vamos a caminar. Me voy a detener un momentito para ver si puedo conectar un micrófono. Parece que nos estaba fallando. Espero que me escuchen así y espero que puedan escucharme perfectamente. No sé cómo me escuchan, pero tenía un pequeño problema con el micrófono. ¿Me pueden escribir, por favor? Si me están escuchando. Pues Ana pasó procesos, así como pasamos procesos nosotros en nuestra vida. Procesos donde las situaciones no se dan como queremos. Procesos de enfermedades, procesos de pérdidas. Pero tenemos que saber que Dios sigue en control de nuestra vida. Ana era el mismo Dios el que no le había permitido o no le había concedido tener hijos hasta ese momento. Pero había un proceso. Gracias, mi querida Chatilla, mi querida Ani, mi querida Marilena. Pero había un proceso que pasar. Un proceso donde la fe debía probarse. Dios prueba la fe que tenemos. Si estamos dispuestos a seguirle o no. ¿Se recuerdan lo que estudiamos el día miércoles cuando estudiamos a Marcos de la semilla? Y que la semilla que cayó entre piedras tenía muy poca raíz y cuando vinieron los primeros problemas, la semilla se ahogó y se murió. Los problemas que vienen a nuestra vida no son para doblegarnos, son para que nuestra fe sea arraigada más. Hace poco leí un artículo donde decía que hace ya varios años hicieron unos científicos un domo, donde pusieron las condiciones perfectas para cultivar, para hacer crecer algunos árboles, para cultivar algunas plantas, y lo pusieron todo bajo cubierto. Les pusieron las mejores tierras, les pusieron la mejor semilla, tenían los mejores nutrientes, pero los árboles que se levantaban cuando pasó un tiempo eran sumamente frágiles. Cuando se les tocaba o se les empujaba, caían. Y no habían podido extender sus raíces fuertemente en el suelo. Y era un motivo de preocupación, porque teniendo las mejores condiciones, estos árboles no podían permanecer fuertes y firmes. Y se dieron cuenta de algo, que en ese domo totalmente controlado, donde no había fuertes vientos, donde todo estaba perfecto, los árboles no tenían ese agente externo con los cuales tenían que batallar desde que eran pequeños, como eran el viento, la lluvia y tantos otros elementos que hacían que el árbol fuera teniendo raíces profundas y que con cada viento que venía, el árbol se arraigaba más y más en la tierra. Hay cosas que no comprendemos, pruebas que son difíciles para nosotros. Pero tenemos que entender que los planes de Dios son de bien y no de mal. Ana estaba pasando un proceso donde tenía pruebas internas y pruebas externas. Una prueba que ella no podía controlar como lo era su infertilidad.
y menos en esa época del tiempo. Era algo en lo que ella naturalmente o humanamente no podía hacer más. Y habían factores externos, como era la burla, como era la irritación, como era el enojo, que venían de parte de fuera y que la habían traído incluso a una tristeza tan profunda que la había llevado a dejar de comer. Hay problemas que cuando vienen y dejamos que estos crezcan tanto sobre nosotros, nos llevan a la tristeza. Y hay tristezas tan profundas que tienen consecuencias espirituales y consecuencias naturales. Cuando estamos en una tristeza tan profunda, incluso el hambre se va. Y cuando una persona deja de comer, miren, de las necesidades básicas de todo ser humano, las más profundas, las más básicas, es la comida y la bebida. Y cuando no se come y cuando no se bebe, se entra en un proceso de muerte. Y también así es en lo espiritual. Hay depresiones que quieren apartarnos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y cuando dejamos de alimentarnos, empezamos en un camino de muerte. Por eso tenemos que aprender a tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado para poder batallar en estas situaciones difíciles de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una batalla que se está dando. Y hay una batalla que hoy tú y yo estamos batallando en nuestra vida. Y es la batalla en la mente. Hay pensamientos que quieren llevarnos a la tristeza y a la depresión. Hay pensamientos que quieren llevarnos a la desobediencia a Cristo. Hay pensamientos que nos quieren llevar a la depresión. Y esta depresión quiere llevarnos a la muerte. Quiere llevarnos a un punto en que no querramos ni siquiera probar el alimento natural ni el alimento espiritual. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar que nos ha dado armas poderosas para la destrucción de esas fortalezas que se levantan en contra de nosotros. ¿Y cómo se levantan estas armas? Porque hoy quiero que aprendamos nosotros a utilizarlas en el momento de la necesidad. Porque estas armas derriban argumentos. Pero ¿cómo así? Esto ya se mira muy filosófico. No. Argumentos. ¿Qué argumentos se están levantando en contra de tu vida? Un argumento de que no puedes. Un argumento de que no eres lo suficiente. Que no tienes lo suficiente. Que no vales. Son argumentos que se levantan en contra de nuestra vida. Se levantan en contra del conocimiento de Dios, de esta palabra, que nos dice que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para comprarnos, para redimirnos del poder de Satanás. Para Cristo, para Dios tenemos un inmenso valor. Y eso es un argumento que debe ser derribado con el conocimiento de Dios. El argumento de que no podemos, de que no valemos, de que no saldremos. Es derribado por el conocimiento de Dios, de que nos amó de tal manera
que su Hijo Jesucristo vino a esta tierra a rescatarnos. Pero aquí hay algo más. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando estamos batallando por nuestra vida, cuando vienen los pensamientos de depresión, incluso de muerte, las armas poderosas que Dios nos ha dado, entre ellas está la oración y la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, aún y más que aún, prioritariamente cuando estamos pasando una prueba. Porque cuando estamos pasando una prueba, una necesidad, un momento difícil, muchos pensamientos, muchos argumentos se levantan en nuestra contra para llevar nuestros pensamientos a la depresión. Y es ahí cuando tenemos que tomarlos. Tenemos que aprisionarlos, porque dice que hay que tomarlos cautivos. Cautivos es que aunque no quieran, tenemos que traerlos a la obediencia a Cristo. Entonces vemos que Ana tenía dos enemigos principales. Un interno, que era su propia falta en su cuerpo de no poder tener hijos. Y una externa, que eran aquellos argumentos y aquel rival que se levantaba en contra de ella. Y vamos a ver aquí cuáles son los enemigos que se levantan en contra de nuestra propia paz. La primera estábamos leyendo que había una rival que la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Había una rival. Uno de los elementos que quieren quitarnos la paz en nuestra vida es la rivalidad. La rivalidad con otros que están alrededor de nosotros. ¿Y qué es esta rivalidad? ¿O qué significa tener un rival, un enemigo, alguien que se opone? Pues la rivalidad es una conducta destructiva que nace del egoísmo y de los celos, porque va en contra de otra persona y es contraria al amor fraternal y a la unidad que Dios nos pide. Cuando aquí habla de que su rival, la palabra rival aquí es una palabra hebrea que se llama Sará. Y tiene varios significados esta palabra rival, pero significan en sus diferentes acepciones. La palabra Sará, que escribe T, Sara H, T, y se pronuncia Sará, significa problema. La rivalidad significa, la palabra rivalidad en hebreo significa problema, agonía, aflicción y angustia. Cuando te pones de rival con otra persona, puede ser un hermano en la fe o no, esto nos puede llevar a la amargura. La rivalidad nos puede llevar incluso al odio. Por eso tenemos que traer nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Porque la palabra nos dice que debemos de arrancar toda raíz de amargura que se quiera posicionar en nuestro corazón. Porque la amargura nos va a traer odio, el odio nos va a traer a la tristeza, el dolor y, como decía aquí, a la agonía incluso, a la aflicción y a la angustia. El que vive con un corazón que está en constante amargura por la rivalidad, por peleas, nos lleva a estar en un estado de agonía. Ana estaba viviendo un estado de agonía. Y la agonía es un estado físico o un estado emocional extremo que precede a la muerte.
Cuando una persona está en agonía, me han llevado muchas veces para que ore por personas que están en agonía, y he llegado y algunos se han levantado, gloria a Dios, y otros han partido con el Señor, pero es un estado de extrema de extrema enfermedad, o un estado emocional extremo, y representa la angustia profunda que hay en las personas que están sometidas a una intensa rivalidad con otros. ¿Cómo podemos vencer este estado? ¿Cómo podemos salir de la agonía, de la aflicción y la angustia que nos causan otras personas? Porque ahorita vamos a ver cuáles son las presiones externas que nos quieren someter a la amargura, a la rivalidad. Pues la única forma, como nos dice la palabra, es vencer al mal con el bien. Dice Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Filipenses 2, 3. Dice la palabra: no hagáis por contienda o por vanagloria. No, nada, perdón. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Que lo que te mueva a ti hacia otras personas no sea la contienda, o no sea para levantar tu ego. Que ese no sea tu accionar. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esto es un cambio radical a todo lo que nos han enseñado. Porque cuando tenemos un rival, el mundo te dice: destrúyelo. El mundo te dice: acábalo. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. ¿Cómo vamos a enfrentar la rivalidad? Y nos dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Dice que no mirando lo suyo propio, sino cada cual también mirando por lo de otros. El Evangelio de Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nos llama a obedecerle, a ver a los demás, no solo como rivales, sino que como una oportunidad de mostrar el favor de Dios. Y dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces nos habla que tenemos unas armas poderosas para derribar la rivalidad que puede haber en contra de nosotros. No pidiéndole, no cambiando a los demás, sino nosotros mostrando obediencia a la palabra de Dios, que nos pide que nos quitemos toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí, cuando yo leía acá, muy probablemente también Ana no tenía la mejor actitud ante Penina, que era su rival, ¿verdad? Porque como Penina tenía hijos, que era la otra esposa de Elcana o Elcaná, pero Ana era la consentida y probablemente tenían una forma de estarse tirando una a otra la forma de ser, que hacía que una reaccionara con amargura y con violencia contra otra y viceversa. Y mantenían alimentando esa rivalidad. Pero la palabra nos dice que nos quitemos toda amargura, todo enojo, toda ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es la malicia? Es pensar cómo hacerle mal al otro. Si tú tienes hoy un rival que te está haciendo la vida difícil, hoy el consejo de la palabra es que quitemos de nosotros la amargura, que quitemos de nosotros la ira. Esa ira que está huyendo dentro de nosotros y hace que todo nuestro cuerpo se mantenga en un estrés completo. Tocan los hombros y son durísimos como piedras porque todos tus músculos están tensos porque tienes la necesidad o sientes el deseo de ir a pelear. Pero dice la palabra que lo contrario, que seamos benignos. ¿Y qué quiere decir benignos? Que seamos buenos unos con otros, que seamos misericordiosos. La misericordia, ya lo he dicho acá, es quitar el juicio que se merece a alguien más, perdonándonos unos a otros. Porque tu rival es mejor, porque tu rival tiene la razón. No. Porque aquí dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, el primer enemigo que quiere robar nuestra paz, que es la rivalidad, debe ser vencida con el perdón. Tiene que ser vencida con la misericordia y con la obediencia a Dios. Pero dice también aquí que su rival, dice el versículo 1:6 de Samuel, la irritaba. La irritaba. Y miren, la irritación es un sentimiento que si no se controla puede conducirnos al pecado. La irritación es una reacción nuestra ante la rivalidad. Es una reacción ante cualquier cosa que nosotros consideramos contraria a nosotros. Y nos puede llevar a la contienda, nos puede llevar a acciones de ira, nos puede llevar a cometer faltas y a pensar en hacer lo malo en contra de otra persona. La irritación es un sentimiento descontrolado. Pero la palabra de Dios nos llama precisamente a que no nos dejemos vencer por las artimañas de Satanás. Porque antes todas esas situaciones, como la rivalidad, como la irritación, nos controlaban para llevarnos a decir cosas que no debíamos decir, palabras que hieren, acciones que destruyen. Pero Efesios 4, 26 y 27 nos dice, Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La irritación, el airarse, el enojo descontrolado. El enojo puede ser que llegue a nuestras vidas y es una reacción natural que puede salir de nosotros. Pero no es el enojo en sí lo que Dios está diciendo que tenemos que controlar, sino es la reacción que nos puede llevar este enojo si no lo controlamos. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejemos que el enojo eche raíz en nuestra vida. Ni deis lugar al diablo. Porque si dejamos que el enojo controle nuestra vida, le estamos dando lugar al diablo para que él pueda echar más leña a ese enojo, y ese enojo se vuelve la contienda nos lleva a la ira, y la ira nos lleva al pecado. Y por eso
en la carta de Santiago capítulo 1, 19 al 21. La carta de Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y entonces aquí nos da el consejo. ¿Cómo poder batallar en contra de aquellos que se levantan en contra de nosotros, que quieren llevarnos al momento de la ira? Dice que seamos prontos para oír, para escuchar. Que nos detengamos un momento a escuchar lo que dice la otra persona, aunque sea un adversario. Porque puede ser que esté hablando algo que nosotros no hemos considerado y que puede ser que sea en parte justa. Que seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para enojarnos. Que detengamos nuestra boca antes de hablar muy rápidamente sin haber escuchado a la otra persona. Y que no nos enojemos rápidamente, porque dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren, estos son puntos tan fuertes y tan importantes, porque a veces nos enojamos sin contención. Nos enojamos totalmente sin habernos detenido a pensar. Y actuamos y destruimos y decimos y derribamos amistades, relaciones, negocios. Y dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que esperar. Y tenemos que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia, para recibir con mansedumbre la palabra implantada en nosotros. Los hijos de Dios tenemos algo diferente para poder batallar en estas situaciones. Y en la palabra de Dios, que por medio del Espíritu Santo hace que la semilla que fue plantada, así como la semilla del sembrador que vimos el miércoles, que fue plantada aquí en el corazón, haga que brote un fruto de mansedumbre a la palabra de Dios. Esto no lo podríamos hacer solamente con nuestra naturaleza carnal, pero con la nueva naturaleza en Cristo podemos salir victoriosos. Porque cuando dejamos que la rivalidad, cuando dejamos que la ira penetre, la rivalidad que venga de otros, la ira que venga de otros, si nosotros dejamos que eso entre en nuestra vida y la recibimos como viene, con toda la malicia, con toda la amargura que pueda traer, eso nos va a llevar al llanto y al dolor. Entonces dice aquí que Ana lloraba porque tenía una rival que le enojaba constantemente. Y el llanto pues es una manifestación natural de todo ser humano ante un dolor, ya sea físico o un dolor del alma. Pero el llanto, el dolor debe ser consolado y sanado por medio del Espíritu Santo. El llanto, el dolor, nosotros tenemos que traerlo delante de Dios para que eso no se convierta en una situación de una cadena que te quiera arrastrar a una depresión. Porque cuando no es sanada, el alma puede caer bajo una cautividad.
y hacer que el cuerpo enferme. Hay dos tipos de tristeza que la Biblia nos habla. Y dice 2 de Corintios 7:10. Y dice, y se lo voy a leer porque es algo sumamente importante. Y dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea que hay una tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es según Dios. ¿Y qué es esa tristeza? Es la tristeza que te hace ver tu pecado y tu propia condición. Es una tristeza que te hace volverte a ver como Dios te mira y te lleva al arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, ¿verdad? La salvación, obviamente, ¿verdad? O sea que hay una tristeza que es para que tú te vuelvas de tu mal camino y te arrepientas y vuelvas a Dios. Pero la tristeza del mundo, esa tristeza del mundo es sin misericordia. Y esa es la tristeza en la que no debemos de dejar que seamos cautivados por ella. Porque la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Ana ya no quería comer. Ana ya no quería alimentarse. Eso también se puede ver en el término espiritual. Cuando una persona está en depresión, ya no quiere ni leer la palabra, ya no quiere orar, ya no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es como no alimentarse físicamente, y eso debilita nuestra vida. Y solamente comiendo el pan que viene del cielo, que es Jesucristo mismo revelado por medio de la palabra, podemos nutrirnos de esa vida nueva que hay en Cristo Jesús, para podernos levantar. Y podemos ver un pasaje que para mí es el más claro en este tema de la depresión, que es el profeta Elías, un hombre de Dios. No podríamos decir que era un hombre mundano, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, era un hombre que trabajaba para Dios, era un hombre por medio del cual Dios había hecho enormes milagros, que había llevado a una nación a volverse nuevamente a Dios, pero cayó en una enorme depresión y tuvo que venir el poder de lo alto para levantarlo. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8, es la historia más larga, pero solo para marcarlo aquí, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8, nos narran que este profeta de Dios, este enorme hombre de Dios, ante las amenazas de una reina que lo iba a matar, cae en una profunda depresión y va a acostarse bajo un árbol, un enebro, queriendo, dice la Biblia, queriendo morirse. Entró en una depresión de muerte, en una depresión donde ya todo lo miraba oscuro, una depresión en la cual ya no miraba salida a su dolor, a su tristeza. Y entonces dice que Dios mandó un ángel. Y dice el versículo 10, capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. Porque dice que le había llevado pan y agua. Porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió.
Y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué tuvo que pasar para que ese profeta que estaba queriendo morirse se levantara de esa depresión y pudiera caminar hacia su propósito? Comer y beber la comida y la bebida del cielo. Lo único que puede levantarte a ti y a mí de la tristeza más profunda es el maná que bajó del cielo, que es Jesucristo. Yo soy el pan que vino del cielo, dijo Jesús. El que come mi carne no tendrá hambre jamás. Cuando estamos pasando un momento de tristeza, de ansiedad y de dolor, es solo viniendo a Cristo y comer de Él y beber de Él. Es hacernos uno con su palabra en la obediencia a Cristo. Y entonces el profeta, cuando comió ese pan del cielo, que era una imagen antes del tiempo de Cristo mismo, se levantó, dice, y fortalecido caminó 40 días. Y mira lo que le dice el ángel: levántate, come, porque el largo camino te resta. La tristeza y la depresión no te dejan ver cuál es tu propósito en esta tierra. Pero cuando comió y bebió la comida del cielo, los ojos le fueron abiertos y escuchó que el largo camino le faltaba. Aún tenía un propósito en esta tierra. Tú aún tienes propósito en esta tierra. Si hoy estás viendo este mensaje es porque tienes propósito aún en esta tierra. Hay todavía batallas en las cuales has de salir victorioso. Hay todavía nuevos amaneceres que has de ver la misericordia de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Hay aún buenos tiempos que Dios tiene reservados para que tú los disfrutes. Y eso debe ser quitado, esa depresión debe ser quitada únicamente comiendo ese maná que viene del cielo. Y nos dice aquí mismo la palabra de Dios en Primera de Samuel, la historia de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y nos dice que Ana entonces vino y derramó su corazón. Ella tenía tanta presión. Ella tenía la presión interna que no podía resolver y tenía la presión externa. Nosotros podemos tener cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Las que podemos controlar son las reacciones que nosotros podemos tener ante las demás personas que quieren hacernos sufrir. Y esa es la actitud que Dios nos manda, de perdón, de amor, de misericordia, de ser benignos los unos con los otros. Pero aún le quedaba a Ana algo que ella no podía resolver, que era su infertilidad. Y dice que Ana llega al templo de Dios, se tira al suelo y oró largamente a Dios allí. Y dice que era tanto su dolor que dice que en capítulo 1, versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote que la vio tirada, la tuvo por Elia. El lugar donde debes derramar tu corazón es delante de la presencia de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ayunar, pastor? ¿Debo leer la Biblia? ¿Debo orar? ¿Qué debo de hacer para dejar mi dolor? Pues depende de qué tanto anheles que Dios venga en tu rescate. A Ana no le importó ya nada.
ella vino delante de Dios y se tiró al suelo. Y ese postrarse era, miren, totalmente estar estirada boca abajo en el suelo con la frente tocando el suelo. Y allí dice que su boca se movía. Ella seguramente tenía sus ojos cerrados y estaba derramando su corazón delante de Dios, pero no salía voz, no salía sonido, pero ella estaba orándole a Dios. Y el sacerdote, que se supone que era el que debía entender más de esas cosas, pero tu corazón no estaba muy bien, que digamos, la tomó por una mujer que estaba ebria. Y le dijo: vete, digiere tu vino y vete de este lugar sagrado. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros debemos actuar en obediencia. Y hay otras cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea con su poder sobrenatural y que la venza sobre nuestra vida. Tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros y pedirle a Dios para que haga lo que no podemos hacer nosotros. Y entonces el sacerdote que estaba ahí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ve en paz, y que Dios te otorgue lo que le has pedido. Hoy, en el nombre de Jesús, los que están clamando por una situación en su vida, los que están pidiéndole a Dios por situaciones que escapan al poder humano. Pero escucha bien, lo que escapa del poder humano, porque lo que está en nosotros tenemos que hacerlo. Pero lo que escapa de nosotros, hoy el Señor te otorgue la petición que le has hecho. Y dice el versículo 18 aquí, el primer capítulo de Samuel. Y entonces ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Y creámosle a Dios. Porque Dios no miente. Dios es el Dios de amor, que vino a rescatarnos de la cárcel del luto y del dolor. Dios le concedió a Ana no un hijo, sino muchos hijos. Porque ella obedeció a Dios y ella derramó su corazón donde debía derramarlo. Y cuando recibió la respuesta, la creyó. Porque aquí hay otra cosa. ¿Crees tú que Dios puede transformar esa situación por la que estás sufriendo en tu vida? Si lo crees y tienes fe, como dijo Jesús, de acuerdo a tu fe te sea hecho. De acuerdo a tu fe, créele a Dios. Que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Que nos podemos levantar en victoria contra la tristeza, contra la ansiedad, contra la depresión, contra cualquier situación que se levante para querer destruirnos. No dejes que te sea quitado el alimento espiritual, sino que en el medio de la aflicción, aférrate a la fe que tenemos un Dios todopoderoso. Jesús, cuando empezó su ministerio y abrió el rollo en la sinagoga y empezó a leer el rollo del libro del profeta Isaías, y leyó el capítulo 61 del versículo 1 en adelante para declarar su misión. Y decía la palabra, dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Cristo vino a predicarnos una buena noticia, a predicarnos que venía a vendar a aquellos que están quebrantados en el corazón. Él es el que sana toda herida del corazón. Y vino a dar la buena noticia, que venía a libertar a los que estaban cautivos, a los que estaban presos de las deudas, a los que estaban presos de la amargura, a los que estaban presos de la tristeza, y a abrir las puertas de la cárcel para que saliéramos libres, a decirnos y a ordenar, dice, que se nos diera gloria en lugar de ceniza. Ya la ceniza era una forma que en el Antiguo Testamento tenían para cuando tenían un dolor inmenso en el corazón, una tristeza terrible. Usaban la ceniza y se le echaban encima como una señal externa del dolor. Pero cuando Dios dice aquí que les den gloria en lugar de ceniza, Dios vino a quitarte la ceniza por medio de Jesucristo para darte una gloria. Y dice, para ponerte un óleo de gozo. El óleo era como un perfume, era un aceite perfumado que se echaba para las fiestas. Aquí cuando salimos o vamos a un lugar especial, pues te echas tu perfume, tu loción, ¿verdad? Pero se echa, ahí se aplicaba cuando era un lugar de fiesta. Y dice Dios, hoy es el tiempo en que yo les voy a poner un óleo, un aroma agradable, que el aceite del Espíritu Santo les va a poner un óleo de gozo en lugar de luto. Le voy a poner un manto de alegría en lugar del espíritu, de un espíritu angustiado. Y solo Dios puede hacer eso a través de Jesucristo. Cambiarte esa tristeza por alegría. Porque Cristo vino para salvar aquello que se había perdido. Voy a orar por sus vidas, para que pongamos en el Señor las luchas y las pruebas que estamos pasando. Ana, a través del proceso de su infertilidad, pudo conocer al Dios que provee, al Dios que restaura, al Dios que da gloria en lugar de ceniza. A través de la prueba ella pudo comprobar que había un Dios omnipotente que tenía cuidado de ella. La prueba que pasas no es para destrucción, es que para que por medio de este proceso tú puedas experimentar el poder de nuestro gran Dios. No pierda la esperanza. Pon tu fe en Dios. Derrama tu corazón en Él. Y la respuesta vendrá a tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy clamo, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor,
para que en medio de esa angustia, de esa realidad, de esa tentación a la ira que pueda haber en algún momento, de cómo responder ante la injusticia, ante la persecución, Señor. Hoy, Señor, aquellos que decidan con mansedumbre someterse en obediencia a lo que dice tu palabra, a esperar en ti más que esperar en sus propias fuerzas, a creer que eres tú el que va a dar la salida en medio de la adversidad y no nuestra propia inteligencia. Hoy, bendito Dios, que su oración sea escuchada en lo alto. Padre, que como Ana podamos creer con sencillez esta palabra que es dicha hoy, y que igual que Ana ya no estemos más tristes, porque sabemos que tú has respondido la oración. Padre, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que nos fuera quitado ese tiempo de luto y nos fuera puesto sobre nosotros ese óleo, ese perfume de gozo, para que fuera quitado el espíritu angustiado y sea puesto sobre nuestras vidas ese manto de alegría. Oh Señor, tú viniste a consolar a los enlutados, y a ordenar que se nos diera gloria en lugar de ceniza. Bendito Dios. Señor, te pido, Señor, que en medio de toda prueba no nos falte tu presencia. Que en medio de toda angustia, tu esperanza, pongamos nuestra esperanza en ti, porque el que espera en ti no será avergonzado. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Qué gusto haberlos podido saludar en esta noche. Y pues les mando un gran abrazo. El miércoles estamos en los estudios sistemáticos de la Biblia. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y les invitamos a que nos acompañen a verlo, hora 8 de la noche, hora de Guatemala, para verlo en vivo. Lo pueden ver en diferido también, o lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Mi querida Ruthie, también te bendigo, sea la victoria. Le bendecimos, la saludamos y la felicitamos por su cumpleaños también. Alice Ovalle, un gran saludo, un gran abrazo para ti también. Y si quieres apoyar al ministerio con tus diezmos y ofrendas, los puedes hacer llegar y contactarte con nosotros. Les bendigo y que la paz del Señor guarde su mente y su corazón. Y los esperamos el día miércoles acá por el Olivo Ministerios. Un gran saludo a la hermana Guille, por favor. Qué gusto de poderla saludar. Mi querida hermana Laila Rodríguez, qué gusto de poderla saludar. También a abuelita Luna, gran abrazo para su vida. Querida Ani López, crea que la sanidad ya está sobre su casa. Muchas bendiciones, mi querida Lucky de Broy. Qué gusto, te amamos también en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, mi querido hermano Eric. Qué gusto de saludarlo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor guarde su mente y su corazón en Cristo Jesús.